Buenos días. Presentar al superior general no debe ser fácil, ¿no? Sobre todo cuando antes se ha dicho ya que no hacía falta presentarlo, pero a mí me pidieron que lo presentase. Por otro lado, tengo una cierta censura, porque ya me ha dicho Jesús, a ver lo que dices, ¿no? Con lo cual, pero bueno, tratándose de la dignidad, la vulnerabilidad, voy a lanzarme. Jesús, el hermano Jesús Zetayo, al que conocéis todos bien, es superior general de la Orden Hospitalaria desde el 1 de noviembre del año 2012. Él es oriundo de la Ribera Navarra, una localidad cercana a Tudela, que es Fustiñana, de la cual también es oriundo el obispo que tenemos en la Orden, cual quiere decir que Fustiñana en la Orden está marcada a fuego, ¿no? Habiendo ingresado de joven en el Colegio Apostólico, Jesús profesó como hermano en Madrid, precisamente en la Fundación Instituto San José, donde entonces estaba el noviciado en el año 77, lo cual quiere decir que tiene ya o lleva 40 años como hermano de San Juan de Dios. Se diplomó en enfermería. Más tarde realizó sus estudios de teología en la especialidad de vida religiosa, tanto en Zaragoza como en Madrid, y posteriormente realizó el máster de bioética en el Instituto Borja de Bioética de Barcelona y un posgrado en pastoral de la salud. Fue ordenado sacerdote en su pueblo por el mismo obispo que también me ordenó a mí, don Javier Osés, en septiembre del año 85. Desde el primer momento, su actividad dentro de la Orden estuvo muy ligada a la formación de los nuevos candidatos y hermanos. Como tal, fue responsable del prepostulantado, fue maestro de novicios, de escolásticos, y todo ello compartiéndolo con la misión pastoral en diferentes centros de la provincia. San Boi, Salud Mental, entonces, el Albergue de Barcelona, la inmigración, entonces ya naciente de los países de África, en San Vicente dels Horts, Madrid, etc. Fue consejero provincial en varios gobiernos y desde ahí responsable de las áreas de pastoral de la salud y social, de bioética, casualmente, del voluntariado y del estilo de vida. Consejero provincial en varios gobiernos. Llegó a ser superior provincial de nuestra provincia de Aragón desde el año 95 al 2001. 5 años más tarde, en el capítulo general, fue elegido segundo consejero general, asignándole también las áreas, casualmente, de bioética y de formación de hermanos. Y en el siguiente capítulo general, como hemos dicho, en el año 2012, fue elegido superior general de la Orden. El hermano Jesús es un hombre sencillo, poco amigo del boato, trabajador incansable, discreto. Es un buen aficionado a los deportes, especialmente al fútbol. Como todo ser humano, tiene el corazón partido por dos y hay dos equipos que no los voy a decir, pero hay uno que le da profundos sufrimientos y hay otro que le da profundas alegrías. Y con esto el hombre pues va viviendo, ¿no? Pero sobre todo Jesús es un hombre, yo lo definiría como un hombre entrañable, que transmite serenidad, un hombre que es fiel, un hombre que es cercano y que es un gran hospitalario. Con vosotros el hermano Jesús. Bueno, pues buenos días otra vez. Gracias, Miguel. Has estado bien. No sabía que se podía decir tanto de mí, pero pensaba que en 2 minutos te despacharías. Bien, voy a seguir con lo que estaba diciendo antes, ¿no? Y por lo tanto, lo único que le pido al conductor, que ahora se llama así, Luis, cuando falten 5 minutos me avisas, porque
Ya sabes, me alargaré y para ser con el tiempo adecuado, cuando falten 5 minutos me avisas y yo corto por donde sea. Me quedo donde estoy. Bueno, yo lo más importante que les quiero decir, ya casi se lo he dicho resumido. Ahora lo voy a decir lo mismo, pero más ampliado. Y voy a hablarles de la hospitalidad. Y voy a hablarles de la hospitalidad como el imperativo evangélico y ético para nuestra orden. Dije antes que la misión de la orden la podíamos definir en palabras del Papa Francisco como cuidar de la fragilidad del mundo, que en realidad es la misión que él da a la Iglesia. Pero podríamos apropiarnos, entre comillas, de esta definición para hablar de la hospitalidad. La hospitalidad constituye para nuestra institución el principio, he dicho ya, el valor, la virtud. El violinista es aquel que es virtuoso del violín. La hospitalidad, el hospitalario, es aquel que es virtuoso de practicar la hospitalidad. Ya diremos un poquito de qué se trata. Pero también es la referencia ética. Con las palabras del filósofo Kant, me gusta decir que la hospitalidad es nuestro imperativo ético, el canon, la vara de medir que nos indica aquello que se debe o no se debe hacer, aquello que está o no está bien, en línea también con el imperativo del Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos que dice, hermanos, no olvidéis la hospitalidad. La hospitalidad es la ética de Máximos a la que nos sentimos llamados. Es, en definitiva, la excelencia a la que hemos de tender permanentemente en nuestra acción, en fidelidad al carisma y a la misión de la orden que San Juan de Dios nos legó. Y es que la hospitalidad es abrir permanentemente el corazón y la casa para acoger a quien sufre y esté necesitado. En palabras del filósofo y teólogo que luego tendremos el honor de escuchar, Francesc Torralba, la hospitalidad consiste en acoger al otro extraño y vulnerable en la propia casa. Y solo se practica la hospitalidad cuando se produce una fisura en el espacio privado. En cierto modo, es una transgresión voluntaria de la propia intimidad. No hay hospitalidad si no abrimos la casa, pero no hay hospitalidad profunda si no abrimos el corazón. Es desvelarse para atender de forma integral y excelente a las personas vulnerables con los mejores medios técnicos y la mayor dosis posible de humanidad, mostrándoles amor y ternura, haciéndoles ver que somos y estamos por Él y para Él. Así lo hacía San Juan de Dios y por eso llamó a su hospital la casa de Dios. Y aquí se resume todo, se resume la misión, se resume el carisma, se resume la ética. Practicar la hospitalidad de este modo. Es un valor y una categoría ética también universal, un punto de encuentro universal, especialmente en estos tiempos de la globalización y de las migraciones. La respuesta social humana y ética justa para nuestro mundo actual. Si miramos la crisis social, económica y política en la que estamos envueltos, una de las claves fundamentales para la regeneración de la misma es la hospitalidad entendida como lo estoy diciendo. Encontramos muchas personas solas, desplazadas a causa de la guerra y de la pobreza,
sin medios, enfermas, sin trabajo, desesperadas, excluidas, que cada vez se hacen más porque la sociedad del bienestar y de la opulencia cada vez los pueden tapar menos. Esas personas vulnerables y menos favorecidas son hermanos nuestros, con la misma dignidad que cada uno de nosotros. Ante esta realidad, y más allá de implorar derechos, deberes y otros valores éticos, tienen derecho a recibir hospitalidad de la sociedad y de todos nosotros. La responsabilidad ética se llama hospitalidad con ellos e implica acogerlos, asistirlos cuando están enfermos y procurarles una vida digna. La solidaridad, la generosidad, la justicia y la compasión conforman la hospitalidad que busca proporcionar a todo ser humano la atención necesaria, basados en el hecho de que todos somos hermanos y a todos nos puede suceder una situación como a ellos. Por suerte, cada vez más filósofos, teólogos y pensadores reconocen en la hospitalidad el valor ético, social y religioso fundamental en nuestro tiempo para dar respuesta a estos grandes desafíos. Cito solamente algunos: Zygmunt Bauman, Emmanuel Levinas, Adela Cortina, Francesc Torralba, que ya he dicho, Daniel Innerarity, John Davis Caputo, Lluís Duc y otros. Yéndonos atrás en el tiempo, Kant, hablando de la paz perpetua, dice que no es una cuestión de filantropía, sino de derecho, y ahí la hospitalidad universal significa el derecho de un extranjero de no ser tratado como enemigo, con enemistad a su llegada a un territorio foráneo. Lo decía Kant hace tantos años. A este derecho de hospitalidad mutuo fiaba Kant la posibilidad y una buena probabilidad de que la paz universal pusiera fin a la larga historia de guerras intestinas que habían desgarrado el continente entero. Por desgracia, seguimos en ello. También la ética, podríamos decir, la pensadora ética, filósofa también, Adela Cortina, insiste en que la hospitalidad es un derecho y un deber. Es un derecho y un deber. A veces decimos nosotros, tú tienes derecho, pero yo no tengo el deber de hacerlo. Ella mantiene que es un derecho y un deber hablando de la hospitalidad cosmopolita, que además requiere la justicia, el reconocimiento de la dignidad de cada ser humano, la solidaridad y la compasión. En este sentido, la hospitalidad se convierte en un espacio común para todos los hombres y mujeres bajo la tierra, más allá de la motivación de donde nazca, un espacio común donde todos podemos coincidir y un punto central del que todos estamos llamados a partir para humanizar y regenerar la sociedad y la humanidad. La hospitalidad es global, universal, inclusiva y es una vía ancha para el diálogo entre todos. Lo contrario, que también se da por desgracia, es lo que lleva al egoísmo, a la exclusión, a la violencia y, en definitiva, a la inhumanidad. Despersonaliza y crea una sociedad sin alma. Y una sociedad sin alma es una sociedad perversa. Los muchachos antes nos han hecho una representación que era capaces con alma. El alma, entendida en su sentido más profundo, es lo que da dignidad y sentido al ser humano.
Pues nuestra sociedad, con frecuencia, cuando actúa en contra de todas estas realidades, se convierte en una sociedad sin alma, perversa. No solo la hospitalidad es una categoría ética de primer orden, sino que es también un valor esencial en las religiones, al menos en aquellas que están al servicio del ser humano. Basta con echar una ojeada a estas religiones y todas aplauden y buscan espacios para acoger, atender y compartir con el forastero, con el que sufre o está en necesidad. Por tanto, es un valor religioso universal que nos proporciona un espacio común de diálogo y de debate, un espacio común de acción a favor de todas las personas vulnerables. En la Biblia se dice que acoger a un pobre, dar de comer a un hambriento, asistir a un enfermo, visitar a un encarcelado o dar de beber a un sediento, dice el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo, es hacerlo al mismísimo Cristo. Son geniales en este sentido las palabras del teólogo Louis Duc. La aproximación al otro y su reconocimiento son la gran oportunidad que Dios sin cesar nos ofrece para que en cada aquí y en cada ahora de nuestra existencia hagamos memoria de Él en el mismo movimiento en que hacemos memoria de nuestro prójimo. Porque como hace ya muchos años apuntaba el mártir Dietrich Bonhoeffer, ni Dios sin el prójimo, ni el prójimo sin Dios. Y más adelante, citando a John Caputo, dice, el cristianismo ha de dejar de ser una secta particular y debería considerarse un privilegiado sustituto de la hospitalidad universal hacia el extranjero. Dios, qué bonito me parece a mí, Dios es el nombre del otro, cualquier otro, sin importar quién. Una institución como la Orden, por muchos motivos, sobre todo porque la define la hospitalidad, tiene una clara vocación de diálogo y colaboración con todas las religiones, con todas las entidades y personas que busquen desde la hospitalidad el bien de las personas y de la sociedad. Tiene una clara vocación de acogida y servicio universal a todas las personas en necesidad, sea cual sea su religión o condición social. Un servicio que en el ámbito asistencial médico y social quiere ser integral, que atiende al ser humano globalmente, dando también mucha importancia a la dimensión espiritual de toda persona, respetando sus creencias y proporcionando los medios necesarios, porque estamos convencidos que el mundo espiritual de las personas, es decir, sus creencias, sus valores y todo aquello que da sentido a la vida, constituyen el motor de la existencia humana. Pero la hospitalidad no termina en la relación con los demás seres humanos. Implica también la acogida, el respeto y el cuidado del medio ambiente, del clima y de los recursos naturales, tal como nos indica la Carta de Identidad de nuestra Orden. Y últimamente, el Papa Francisco en su carta encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, que dice en relación a este tema, mientras la humanidad del periodo postindustrial quizás sea recordada como una de las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades. Esto es lo que nos enseñó San Juan de Dios, nuestro fundador, un campeón de la hospitalidad. Su primer biógrafo nos cuenta cómo entendía y practicaba él la hospitalidad a mediados del siglo XVI. Todo el día se ocupaba en diversas obras de caridad y a la noche, cuando se acogía a casa, por cansado que viniese,
nunca se recogía sin primero visitar a todos los enfermos uno por uno y preguntarles cómo les había ido, cómo estaban y qué necesitaban, y con muy amorosas palabras los consolaba en todo. Este es el proyecto de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y este es el proyecto que ofrece a la Iglesia y al mundo en su afán de construir un mundo de hermanos, donde todos tienen cabida, desde la práctica, desde la hospitalidad, que implica, si me permiten, la gran revolución de poner en el centro al otro, al hermano, especialmente al más necesitado, siguiendo el ejemplo del buen samaritano. El buen samaritano es la revolución más grande que podemos hoy dar a nuestro mundo. Lo que especifica poner en el centro al otro. Si hoy nos ponemos en el centro a nosotros mismos, este es el gran problema. Poner en el centro al otro. Eso es la hospitalidad. Resolveríamos muchos problemas del mundo actual desde este principio. Una palabra sobre el marco de actuación bioética de la Orden. El magisterio de la Iglesia Católica, los principios y líneas fundamentales de la Carta de Identidad de la Orden, la realidad concreta de las personas afectadas y el diálogo ético interdisciplinar, por tanto, teológico-moral, desde las ciencias de la salud y del comportamiento, la legislación y el derecho, los usuarios y otros muchos ámbitos. El diálogo interdisciplinar constituyen el marco básico para el desarrollo y la actuación de la Orden en el ámbito de la ética y de la bioética. Somos conscientes de que no siempre es fácil tener en cuenta todo este marco, porque nuestro proyecto y nuestras obras se sitúan en la realidad concreta y práctica de la vida. Y a veces entre todos estos aspectos también hay conflictos. O más que conflictos, digamos, encuentros. Como Iglesia que somos, estamos llamados a respetar y seguir el magisterio de la Iglesia Católica respecto a la ley de Dios, a sus preceptos y normas que infunden en el corazón del hombre respeto a la dignidad de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios y defensa de la vida humana, un don de Dios que debe ser respetado desde su comienzo hasta su fin natural. La Carta de Identidad de la Orden trata de dar sus aportaciones e iluminaciones en los temas más actuales y habituales con los que nos encontramos en los centros de la Orden. Lo hace en línea con el magisterio de la Iglesia, aunque aportando también otros elementos de actuación. Entendemos que la bioética implica debate y diálogo, reflexión y búsqueda. Si todo estuviese marcado, no tendría sentido el diálogo. Implica diálogo, debate, reflexión y búsqueda. Por eso es esencial el diálogo interdisciplinar, que ofrezca distintas aportaciones que enriquezcan la búsqueda de soluciones éticas coherentes. La fe ha de abrirse al diálogo con las ciencias, con la propia Iglesia, como la propia Iglesia anima y la propia teología ha de escudriñar nuevos caminos a la luz de la revelación y de la realidad del ser humano. Nos encontramos, por otra parte, cada vez más con las leyes que los Estados promueven, muchas veces en discrepancia con la Iglesia, y que pueden poner en dificultad la actividad de algunas de nuestras obras, sobre todo en temas como el aborto o la eutanasia. Desgraciadamente, en muchos países, España entre ellos, no se admite la objeción de conciencia institucional y la norma legal se convierte en principio ético y moral. Lo permite la ley, es ético. Principio, desde mi modesto punto de vista, absolutamente erróneo. Pero funcionamos así, lo permite la ley, se puede hacer, es ético.
No obstante, el Consejo de Europa, en su resolución 1763 de 2010, dice: ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, considerada civilmente responsable o discriminada debido a su rechazo a realizar, autorizar, participar o asistir en la práctica de un aborto o eutanasia. Como sabéis, los dictámenes del Consejo de Europa no son vinculantes, pero es un pasito. En nuestra actuación ética hemos de tener también presente a los afectados, por supuesto, su realidad y sobre todo hemos de respetar sus decisiones que no podemos quebrantar, aunque en conciencia no estemos obligados a realizar. Y es que nos encontramos que a nuestros centros vienen muchas personas sensibles a la ética católica, pero cada vez más son los que vienen y no lo son, sensibles a esta doctrina, a esta fe. Llegan los que se rigen por otros principios y demandan actuaciones no siempre en consonancia con el magisterio. Son efectivamente muchos temas los que tenemos que tener en cuenta y no siempre son fáciles de compaginar, lo sabéis muy bien por experiencia. Estamos en una situación de frontera en todos los sentidos. Como dice el hermano que me ha presentado, estamos en tierra de nadie, a veces. ¿Qué hacer? Creo que siguen siendo válidas las palabras de nuestro exgeneral, el hermano Pascual Piles, dichas ya hace unos años. Avanzar como quiere el magisterio solamente se puede hacer reflexionando sobre los datos científicos, discerniendo sobre los elementos teológicos y optando en conciencia por lo que uno considera pastoralmente que debe realizar, posicionándonos siempre desde una cultura de la vida y no desde la cultura de la muerte. Todo ello tratando de evitar polémicas, sobre todo en foros públicos, y siempre con la debida prudencia, sabiendo que podremos encontrar posiciones diversas también entre nosotros. Una postura de este tipo implica una sólida formación ética, una conciencia recta y autónoma y una apertura de mente y corazón para comprender, acoger y ser sensibles a los sufrimientos de las personas, aportando, como San Juan de Dios, hospitalidad en forma de humanización, misericordia y justicia. Por tanto, una vez más, la hospitalidad debe ser siempre el criterio definitivo para la toma de decisiones, especialmente cuando se trata de personas, pero también en todos los ámbitos éticos de actuación de los que haré una mención seguidamente. ¿Cuáles son estos ámbitos de actuación éticos y bioéticos de la Orden? En realidad, la ética es una dimensión que está presente en todos los ámbitos de la vida, de los seres humanos, de las instituciones y de la sociedad en general. Nada se le sustrae porque siempre implica la toma de decisiones que realizamos habitualmente en función de algunos valores nucleares que seguimos y que nos indican si es correcta o no la decisión tomada. Así debería ser, aunque desgraciadamente no siempre es así, porque o bien somos incoherentes con dichos valores, o bien encontramos confrontación entre ellos que nos llevan a tomar una decisión incorrecta, o bien nuestras decisiones están demasiado mediatizadas por un excesivo, como dice el Papa Francisco, autorreferencialismo. Es decir, nuestras decisiones muchas veces están demasiado influenciadas por un excesivo egocentrismo. Solo miro lo mío.
y desde ahí es difícil dar una correcta valoración ética. Por otra parte, la ética, y especialmente la bioética, es en sí misma muy dinámica. Hace referencia a la vida de las personas, la cual plantea nuevas situaciones permanentemente, muchas veces situaciones y dilemas únicos que requieren respuestas únicas y, por tanto, nuevas. Un primer dato para nuestra orden es la bioética, sobre todo la bioética clínica, que plantea importantes dilemas éticos al principio y al final de la vida, pero también a lo largo de todo el arco vital de las personas enfermas, en el mundo de los niños, los adultos, los jóvenes, los ancianos. En todas las etapas de la vida hay dilemas éticos. Cada etapa tiene sus particularidades éticas que es necesario abordar y ser sensibles a ellos, evidentemente contando también con ellos y con sus familias. Hay otros ámbitos bioéticos especiales a los que también hemos de dar cabida y seguimiento, muy especialmente los enfermos mentales, los diversamente hábiles, que se llaman ahora así, tanto físicos como psíquicos, las personas que sufren toxicodependencias, las personas sin hogar y aquellos que sufren riesgo de exclusión social o directamente viven en exclusión social, entre ellos también los migrantes, los refugiados y otros. ¿Qué respuestas éticas? A veces nos quedamos solo con los grandes problemas que salen en los periódicos, con el sensacionalismo ético, y nos olvidamos de la ética del cada día. Un ámbito ético muy importante es el de la gestión económica y de los recursos humanos. A veces lo olvidamos y, sin embargo, requieren una gran atención. La transparencia, la equidad en la gestión de los recursos económicos son aspectos éticos de primer orden. Igualmente, la justicia y el respeto de los derechos y deberes de los trabajadores constituye un ámbito esencial a cuidar, también desde el punto de vista ético, intentando aplicar siempre el criterio de la hospitalidad en la gestión de ambos ámbitos. Ciertamente no podemos descuidar el ámbito de la investigación biomédica, pero también aplicada a otras áreas de nuestra misión, como la investigación en la formación, como otros ámbitos, la formación, la docencia, la propia ética, el voluntariado, la investigación en la pastoral y la gestión de los recursos ambientales. Se requiere la preparación necesaria, buscando siempre el bien de las personas y la mejora de calidad de vida, velando para que toda investigación se realice en el más estricto respeto a la integridad de las personas. Otro ámbito, ya lo he señalado antes, de actuación ética en nuestra orden debe ser el respeto por el medio ambiente, lo que algunos llaman la ecoética. Nuestras obras deben hacer un máximo esfuerzo por favorecer las energías limpias, privilegiando la utilización de material biodegradable y reciclable, promoviendo siempre actitudes estratégicas que creen relaciones responsables con el medio ambiente que compartimos y del que no somos más que administradores. Palabras bellas de nuestra Carta de Identidad. Somos administradores, no propietarios del medio ambiente. Unido al punto anterior, y no menos importante, es el ámbito y la preocupación por la responsabilidad ética social, que implica la preocupación por los que tienen menos posibilidades y, por tanto, la solidaridad con los más desfavorecidos. Se trata de un ámbito amplio, pero esencial. Nuestra orden debe ser pionera en el apoyo a proyectos sociales, a aquellos más desfavorecidos en los países donde estamos implantados y también con proyectos en países menos favorecidos. Algunas iniciativas de muchas provincias de la Orden son un ejemplo de ello, pero sin duda es un campo en el que hemos de seguir creciendo, favoreciendo la justicia social. En todos estos ámbitos de nuestra orden se requiere una respuesta ética muy dinámica en función de la situación que se plantea, en función de los objetivos a conseguir,
en función sobre todo de las personas concretas, de los valores y creencias, de la cultura y el lugar donde se produce. No es lo mismo España, Europa, que Asia, India, África o América. No podemos hacer lo mismo en cada uno de los lugares, tenemos que respetar su cultura. Pero además de afrontar todas las situaciones éticas que se plantean en los diversos ámbitos que acabo de referir, nuestra orden tiene un deber ético de primer orden, el de enseñar y promover una cultura de la vida, de la hospitalidad, que promueva la salud, que luche contra el dolor y el sufrimiento, que opte por los más desfavorecidos, que dé espacio en su proyecto a todo el que quiera sumarse al proyecto de la orden como religioso, como profesional, como voluntario, como bienhechor, como amigo o como simpatizante. Gracias a ello podemos hablar de esta gran familia de la orden en todo el mundo. Que al menos dé pistas para que cualquier persona de buena voluntad pueda desde su propio proyecto contribuir a crear un mundo que se defina sobre todo por la hospitalidad y la misericordia. Algunos instrumentos para ir acabando y no cansarles más, que ya les estoy hablando demasiado. Instrumentos para la práctica de la ética concreta. Un primer instrumento valioso, cada vez más aceptado por todos, aunque no siempre con los suficientes apoyos y el necesario reconocimiento, son los comités de ética. Generalmente de dos tipologías, comités de ética para la investigación y comités de ética clínica o asistencial. Los comités de bioética son una realidad en la orden desde hace casi 40 años. Es cierto, sin embargo, que no en toda la orden y todavía queda que hacer en este sentido. Existen también con diversas modalidades. Existen comités propios de un centro concreto, comités para una provincia que dan cobertura a los diferentes centros. En ocasiones en los centros existen foros o equipos de reflexión ética sin el reconocimiento legal de comités. Existen comités de bioética asistenciales, como he dicho, y comités de bioética para la investigación clínica, de ética para la investigación clínica, con funciones perfectamente delimitadas y separadas. Pero existen también comités que asumen las dos funciones. Y toda esta diversidad, porque estoy hablando del mundo, estamos en 55 países del mundo, y la legalización o la estructura de los comités a nivel legal, se pueden imaginar, pues es no de 55 formas diferentes, pero casi. Por eso hay mucha diversidad. Bien, voy a pasar el insistir en los comités de ética porque creo que de esto conocen todos mucho. Para nosotros, como digo, hace más de 40 años que trabajamos en comités de ética, sobre todo aquí en España. Comités de ética no solo biomédica, como se entiende al uso, desde hace muchos años también comités de ética a nivel de salud mental, comités de ética para centros o grupos con personas diversamente hábiles y también comités de ética de tipo social, para personas sin techo, para personas inmigrantes, para personas refugiadas. Si ellos son los que más problemas tienen, ¿cómo no? ¿Cómo no tener estos espacios de debate, de reflexión, para buscar el bien suyo? Esta debe de ser, para buscar la práctica de la hospitalidad, como decía al principio, para ellos. Por desgracia, los comités de bioética, los que estáis metidos en estos ámbitos lo sabéis, como decía hace un momento, no siempre tienen el reconocimiento que merecen. Nadie se atreve, por decir, a ir en contra de ellos. Pero aquí hay diversas formas de entender las cosas. Pues ya sí, tienen un despacho allí en un sitio que se sabe, pero ellos mismos se notan que van perdiendo fuerza. Creo que es necesario dar
un impulso de nuevo a los comités de ética y que se les reconozca sus asesoramientos, que se les reconozcan sus valoraciones y decisiones. Concluyo, y así casi voy a llegar al tiempo, casi una cosa. Bien, creo que sí, diré que otro instrumento, aparte de los comités de ética, lógicamente es la formación, ¿no? Para la orden se siente en la obligación de promover la formación en estos campos de la ética y de la bioética a todos los componentes de nuestra familia. Resulta esencial la formación en esta área para promover y hacer crecer la sensibilidad ética de todos en la actuación diaria, en el trato con los enfermos y sus familias y en cualquier actividad asistencial y de gestión que se realiza. A veces parece que solo entienden y tienen que entender de ética los grandes profesores, los grandes expertos. Todos. Si los que el auxiliar, el que está en la portería, el enfermero, el doctor, el médico, el psicólogo, que estáis trabajando con el enfermo cada día o que estáis... Ahí es donde se practica la hospitalidad. Todos necesitan su formación necesaria. Todos necesitan tener la sensibilidad oportuna para tratar a la persona con respeto, humanidad y hospitalidad. Solo así será posible una conciencia y una actuación ética adecuada en todos los momentos y acciones, sacando la ética de los temas que casi exclusivamente tratan los medios de comunicación. Además, promoviendo la sensibilidad por la cultura ética de la hospitalidad y, en definitiva, lo que promovemos es la propia misión de la Orden, ahora desde la ventana de la ética, pero sabiendo que tiene otras ventanas que dan al mismo objetivo, la asistencial, la profesional, la humana, la espiritual. Todas estas ventanas confluyen en dedicar lo mejor de sí para los enfermos y sus familias, para la persona necesitada, para crear un mejor ambiente, para crear una cómoda y mejor casa común para todos, siguiendo los pasos de San Juan de Dios. Por eso la Orden promueve lo que llama la escuela de hospitalidad, que consiste en desarrollar planes de formación institucional entre los que destaca la formación en la ética y bioética, desde sus principios y valores que constituyen un tronco común de la hospitalidad. Es una formación que debe llegar a todos y que debe realizarse en todas las provincias y centros de la Orden. Se debe realizar en todos los ámbitos que antes he citado. Ciertamente se han dado muchos pasos y hemos realizado muchos progresos en este campo, pero todavía hemos de crecer más y hemos de mejorar. Concluyo. Desafíos para la Orden. Es el momento de concluir esta exposición y lo quiero hacer reafirmando que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios tiene una misión que sigue siendo igualmente actual y necesaria como lo fue en el tiempo de la fundación, casi hace 500 años. Una misión que hunde sus fundamentos en el Cristo samaritano, misericordioso y hospitalario del Evangelio, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y que ya nos advirtió que a los pobres siempre los tendréis con vosotros. En definitiva y en coherencia con la Iglesia, como ya dije antes, nuestra misión de cuidar la fragilidad del mundo. Una misión que la definimos como hospitalidad. Se trata de una misión, de un proyecto y de una propuesta que la Orden sigue haciendo al mundo, convencido que es la vía para la construcción de la paz, de la convivencia, de la casa común, de la fraternidad universal. A esta vía
la confronta la hostilidad, exactamente lo contrario, y por desgracia muchas veces da la impresión que es la que triunfa, la que viene teniendo éxito época tras época. Hostilidad y hospitalidad, parece incluso que vienen de la misma raíz, pero es el origen de todos los problemas humanos. Aceptar al otro como hermano o aceptarlo como enemigo. Estamos convencidos, sin embargo, que la palabra final no será otra sino la hospitalidad, que dará paso al mundo y al reino que Dios ha querido desde siempre para los hombres y por el que ha entregado la vida de su Hijo y sigue entregando las vidas de tantos otros hijos, testigos permanentes de la hospitalidad, entre los que destaco a San Juan de Dios y a tantos otros hermanos y miembros de nuestra familia, los últimos hace apenas 3 años, hermanos que murieron a causa de la epidemia del ébola. La hospitalidad engloba y se encarna en todas las dimensiones de la vida, personal, social, política, económica, religiosa y ética. Ella es y debe ser su referencia para esta propuesta, para esta alternativa para nuestro mundo. Desde este punto de vista, la ética no es algo relativo. La ética no es algo relativo, que decidimos en función del momento o de nuestros intereses autorreferenciales. La ética está muy cerca de la dimensión espiritual del ser humano. Seguramente son inseparables. Y en sus fundamentos busca siempre el bien, lo bueno. El bien y lo bueno que no puede ser bien ni bueno si no lo es también para los demás, no solo para mí. Una cosa no es buena si no es buena también para los demás. A veces incluso por encima del bien propio y personal. Por eso la ética la debemos leer y medir desde la hospitalidad, cuya espiritualidad hace referencia a la misericordia, a la compasión, a la fraternidad, a la humildad y a la caridad, la solidaridad. El verdadero conocimiento de Dios consiste en la praxis cotidiana de la misericordia, que es, en verdad, conocimiento de Dios a través del conocimiento del prójimo. Palabras bellas, nuevamente, de Lluís Duc, en un comentario a un texto del Evangelio. Tenemos, queridos y queridas hermanos y hermanas, amigos todos, un gran proyecto y una gran misión que realizar, porque además la hospitalidad no es cerrada, sino abierta, inclusiva, dialogante, colaboradora. No es de partido ni de club. No es de partido ni de club, sino que es universal y busca sumar con quienes persiguen los mismos fines. Es tan grande y precioso el proyecto que cada día se convierte en nuestro principal desafío para mantenernos fieles al mismo, para que nuestro discurso sea vivido en coherencia por todos y cada uno de los miembros de la familia de San Juan de Dios en el mundo, formada por más de 70.000 personas en 55 países, con más de 400 centros y servicios sanitarios, asistenciales y sociales. Esta es nuestra humilde aportación al mundo, a la Iglesia, abierto siempre a quien quiera sumarse a nuestro proyecto. El otro gran desafío es para la Orden promover la cultura de la vida a través de nuestro proyecto, a través de la hospitalidad. Seguro de que la educación y la formación en la hospitalidad ayudarán a mejorar nuestro mundo y también nos ayudará a crecer a nuestra propia familia de San Juan de Dios. Hay otros muchos desafíos concretos en el campo de la ética, de los comités de ética, etc. Sin duda hay mucho por hacer, sabiendo siempre que la ética y la bioética es en sí misma dinámica, porque responde a cada persona e institución, a cada realidad y cultura, cada día
en cada nueva situación. A veces, planteamientos o situaciones que pueden ser parecidas requieren respuestas distintas, porque hablamos de personas diferentes y que lo viven en modos diversos. Termino con las palabras finales de Adela Cortina en su libro Aporofobia, el rechazo al pobre, un desafío para la democracia. Un desafío fundamental también para nuestra orden. Dice ella, educar para nuestro tiempo exige formar ciudadanos compasivos, capaces de asumir la perspectiva de los que sufren, pero sobre todo, no solo capaces de comprender, sino capaces de comprometerse con ellos. Palabras que resuenan a las escritas por San Pablo en la carta a los romanos, practicar la hospitalidad. No hablar solo, practicar. Con mucha alegría hemos visto hoy este grupo de Valladolid. Lo que hacen los hermanos y los profesionales que cada día están con ellos, eso es practicar la hospitalidad. Por tanto, estas palabras de Adela Cortina resuenan en San Pablo, practicar la hospitalidad, y también en San Pedro, que dice, practicar de buen grado la hospitalidad mutua. Gracias.